Renovando tu mente, parte 2. Ahora 8 días dimos inicio a este ciclo de enseñanza. Esta es la parte 2. Y el versículo que hemos tomado como referencia está en Romanos 12, verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente, mis hermanos, es el órgano del hombre que está equipado para pensar, para imaginar, para conocer, para recordar y entender. Y ahora que sabemos esto, ¿qué es la mente? Pues nos gustaría llevarlos a la luz de la palabra, porque pues esto lo enseña la ciencia. Esto las personas que se dedican a estudiar la mente, por cierto, es uno de los órganos pues más difíciles de entender. Durante muchos tiempos se han tratado de darle significado a ciertas cosas, pero hay partes de la mente que todavía no encontramos respuesta a ellas. Entonces, mis hermanos, pues la mente es ese órgano que nos ayuda o está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. Pero veámoslo a la luz de la palabra. Amén. Entonces, ¿cómo pensamos? Hemos tomado el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 3. Lo invitamos a que usted vaya a la palabra de Dios, porque todos los versículos no los vamos a alcanzar a leer. Tomen su palabra, Génesis capítulo 3. Este Génesis capítulo 3 pues habla de la caída del hombre. Y aquí vemos en Génesis 3:6 el momento en que pues podemos darle significado a estos pensamientos, porque dice la palabra del Señor que vio la mujer que el árbol era bueno, o sea, ella pensó que ese árbol que la serpiente le estaba mostrando, sabemos que la serpiente era muy astuta, ella lo vio bueno para comer, dice que era agradable a sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que ella pensó. Amén. Ahora, pensar es del hebreo hasha, que también incluye las palabras idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. Entonces, la mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, pero también está equipado para imaginar. Y lo encontramos en Génesis 3, versos 4 y 5, donde la serpiente le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, que comáis de qué, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer se imaginó ¿qué? Ser como Dios, y eso le agradó. Eso la llevó a pensar de que podía ser igual a Dios. Sabemos que el enemigo utiliza siempre el engaño para colocar ideas en nuestra mente, y en este caso pues utiliza la imaginación. Y hay tres elementos principales por los cuales se activa esa imaginación en nuestras mentes, y es en lo que escuchamos, en lo que vemos y en lo que palpamos. Bueno, la mente también está equipada para conocer. Entonces, recuerden, para pensar, para imaginar y para conocer. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿En qué momento conocieron ellos? Cuando sus ojos fueron abiertos, después de haber pecado. Entonces, mis hermanos, averiguar tiene noción por el ejercicio de las facultades intelectuales. Entonces, de tal modo que nosotros podemos decir que un hombre pues tiene la capacidad de conocer a través de la observación y reflexión, pero también a través de sus 5 sentidos. Y aquí pues vemos, la palabra de Dios nos dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces vamos avanzando, pensamos, imaginamos, conocemos, pero también la mente está equipada para recordar. Génesis 3, versículo 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué respondió? Lo que ya Dios le había dicho. No sabemos si
ella lo recibió de parte de Dios o fue solamente el hombre que recibió la instrucción y Adán pues le transmitió esa instrucción a Eva. Pero ella recordó y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y lo tocaréis para que no muráis. Entonces ella recordó la instrucción que se le había dado. El hombre, o perdón, la mente del hombre está equipada también para entender. Y también lo vemos en Génesis 3, versículo 9 y 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mis hermanos, ¿qué entendió Adán? Entendió que había cometido un error. Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué quiere decir eso? Él entendió que había fallado, que las instrucciones que Dios le había entregado no las había cumplido. Y por esa razón sintió miedo y se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió de Dios. Gloria al Señor. Me parece esto maravilloso, mis hermanos, lo que a la luz de la palabra pues podemos nosotros aprender. Entonces, mis hermanos, recordemos, la mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. La ciencia lo ha enseñado, pero en la palabra de Dios está en los primeros capítulos. En el capítulo 3 nos enseñan la función de la mente. Entonces, mis hermanos, Dios examina la mente del hombre. Usted se preguntará, ¿por qué Dios examina la mente del hombre? Pues también vamos a sustentarlo bíblicamente. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo, ¿a qué me lleva a reflexionar, mis hermanos? Que Dios tiene la capacidad de poner a prueba la mente del hombre y además de escudriñar en lo más profundo de esta, aún en aquellas áreas totalmente desconocidas para nosotros. Recuerden lo que hemos dicho en un inicio. La mente es un órgano que todavía se desconoce mucho de ella y se sigue estudiando, se sigue, los encargados del área de la neurociencia, pues a diario están descubriendo nuevas cosas de la mente, pero gloria a Dios que nosotros también tenemos la palabra y tenemos también cómo apoyarnos en ella. E encontramos que lo que se nos ha enseñado por medio de la ciencia, pues también está en la palabra de Dios. Entonces, dos objetivos principales tiene esta prueba o examen de parte de Dios. Y el primero es identificar el estado de la mente. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, de los estados mentales. Dios se tomará el tiempo determinado, mis hermanos, para estudiar, para analizar todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, razonamientos, nuestra memoria, nuestra imaginación. Él se tomará el tiempo para hacerlo. Y de acuerdo a esa mente, a ese estado de la mente, pues mis hermanos, Él emite un resultado y obrar de acuerdo con el estado mental que nosotros tenemos. Entonces, ¿a esto qué me lleva o qué me lleva a analizar, mis hermanos? Que el Señor, de esta forma, pues decide cómo me recompensa o me galardona, de acuerdo a lo que yo, pues lógico, con mi mente llevo a lograr. Porque una mente pervertida, mis hermanos, pues lógico, solamente va a pensar en cosas malas. Pero si usted tiene una mente espiritual, pues su pensamiento va a ser totalmente diferente. Hay diferentes estados mentales, mis hermanos, en cada persona. Y dependiendo del grado de corrupción al cual la persona ha llegado, pues asimismo se necesita de uno trabajar en ese estado mental.
El enemigo aprovecha esas debilidades para poder, mis hermanos, manipularnos. Y él trabaja en nuestra mente. Por eso es tan importante la renovación de su mente. Cuando usted renueva su mente, se va a encontrar que tiene la mente de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si esas fortalezas y bloqueos mentales de los cuales hablamos la semana anterior toman ventaja, pues se van a convertir en estados mentales que nos van a perjudicar considerablemente. Entonces vamos a ver cuáles son esos estados mentales. Está primero la mente reprobada. Romanos 1:28. Espero que tenga usted la palabra a la mano. Recuerden que todas las citas no las vamos a leer. Y dice la palabra en esta cita, parafraseando, que Dios entregó a una mente reprobada. ¿A quiénes? Aquellos que no tenían en cuenta a Dios y que querían hacer sus cosas como ellos querían. Entonces, mis hermanos, reprobado es el resultado de haber rechazado el conocimiento de Dios. Cuando una persona se enfrenta a la palabra de Dios y la rechaza, pues tiene una mente reprobada. Una persona que nunca ha oído de Dios no puede tener una mente reprobada porque no tiene conocimiento de Dios. Mientras aquellos, o sea, usted y yo, que ya conocemos la palabra, que hemos escuchado y si la hemos rechazado por nuestros gustos, por nuestros deseos, por la concupiscencia, el deseo de pecar, pues mis hermanos, le quiero decir que tiene una mente reprobada. Y nadie llegó de la noche a la mañana a tener una mente reprobada. Esto fue un proceso lento de desobediencia y de resistencia a la verdad de Dios. Gente muy fácil puede empezar a tener una mente reprobada cuando empieza a justificar sus deseos por pecar. Otro tipo de mente, la mente entenebrecida, está en Efesios 4, del 17 al 19. Y hay una gran diferencia entre la mente reprobada y la entenebrecida, porque esta entenebrecida, mis hermanos, es el resultado de la ausencia de la vida de Dios en el individuo, lo cual produce, pues lógico, ignorancia y dureza de corazón. Aquí en Efesios, Pablo, pues le habla a los éfesos y les dice, y les advierte que no anden como los gentiles, los cuales tienen una mente entenebrecida. Una mente entenebrecida, mis hermanos, es una mente en tinieblas y oscuridad espiritual. Todo pecador que no ha llegado arrepentido a los pies de Cristo, pues mis hermanos, les quiero decir que tiene una mente entenebrecida. Porque el único que puede traer luz a nuestra mente, sabemos que es Dios. La que sigue es una muy común en los cristianos y es la mente carnal. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes tienen una mente carnal? ¿Y cuál es esa mente carnal? Es esa mente que está en enemistad con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco lo puede hacer. Entonces, esta mente carnal es aquella que se deja dominar por sus sentimientos y por sus emociones. Y es un cristiano que no ha sido renovado por completo por la palabra de Dios. La mente enemiga, que está en Colosenses 1:21. Y estos colosenses, mis hermanos, eran personas extrañas o distanciadas. Eran enemigos en su mente. Y una persona que tiene una mente enemiga, pues hace obras malas. Un enemigo en su mente es uno que tiene disposiciones hostiles o malos pensamientos hacia Dios. Entonces, la mente enemiga, mis hermanos, aquella mente que me distancia de Dios. Muchos se dicen de ser creyentes, pero están distanciados en este momento de Dios. Es decir, tienen un Dios confesional. Si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? La respuesta es sí. Pero es un Dios confesional. No es un Dios con el cual
Han dispuesto de toda su mente y de todo su ser para adorarle, para seguirle. Por eso es tan complejo este tema de la mente, porque si nosotros no lo entendemos, difícilmente vamos a seguir al Señor. Difícilmente usted va a orar, difícilmente usted va a disponer su mente para estudiar. Y continuemos, está la mente corrompida. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este término corrompido, mis hermanos, abarca la idea de estar manchado, violado, deshonrado. Y la Biblia nos provee muchos ejemplos o detalles de esta mente corrompida. Una mente corrompida es seducida por Satanás y pervierte y daña todo lo que el hombre piensa. Es muy fácil que el enemigo actúe en una mente corrompida. ¿Y cómo conozco una mente corrompida, mis hermanos? Una mente corrompida es aquella que está juzgando siempre a los demás, pero no se ve a sí mismo. Está la mente vana, que la encontramos en Efesios 4:17. Ya utilizamos este versículo también para la mente entenebrecida, pero aquí vamos a leer solamente el versículo 17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay dos estados mentales que afectan mucho al creyente: la mente carnal y esta mente vana. Esta palabra vanidad que se encuentra aquí en el hebreo traduce inutilidad, falta de mérito, vaciedad. La Nueva Biblia Española dice este mismo versículo, dice de la siguiente manera: por tanto les digo y les recomiendo que no vivan más como los paganos, con la cabeza vacía. Imagínense, con la cabeza vacía. ¿Cuántos creyentes, mis hermanos, tienen en este momento la mente vacía? Mente vacía de valores, mente vacía de espiritualidad, mente vacía de revelación, mente vacía de sabiduría. ¿Qué hace esto? Pues llevarnos a tener un estado mental vano. Pero vayamos a la mente que nosotros debemos de tener, la mente espiritual. Romanos 8:5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Están hablando de la mente carnal. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, a diferencia de la mente carnal, la mente espiritual no se deja controlar por sus sentidos y por las emociones. El control de su mente es el Espíritu Santo. Es decir, ya ha cedido todas sus áreas, ya ha tenido un crecimiento espiritual, y es el Espíritu Santo el que en este momento controla su mente. Entonces nosotros debemos de llegar a ese nivel, pero para que usted y yo podamos llegar a ese nivel, debemos de tener una mente renovada. Amén. Una mente que sea controlada por el Espíritu Santo. Y recuerden que siempre va a haber esa competencia entre esa vieja naturaleza y esa nueva naturaleza. Pero si la vieja naturaleza no mengua, pues lógico, va a tomar más fuerza y entonces vamos a ser creyentes con mente carnal. Pero si usted por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, pues permite que el Espíritu Santo empiece a obrar, pues va a tener fuerza esa nueva naturaleza y va a empezar a menguar la vieja naturaleza. Y entonces va a llegar el momento en que tiene una mente espiritual, una mente controlada por el Espíritu Santo. Y usted debe estarse preguntando, ¿cómo puedo identificar el estado mental de un creyente? Muy fácil, mis hermanos. También está en la palabra de Dios. Lucas 6:45 dice:
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la respuesta? Por su boca, por lo que habla. Entonces, muy sencillo, usted se va a dar cuenta si un hermano tiene una mente carnal, si su mente es espiritual, si su mente es reprobada, si su mente está corrompida, si está entenebrecida, si está, mis hermanos, si tiene una mente enemiga, si tiene una mente vana. ¿Por qué? Por lo que habla. Resumen, ¿hasta dónde vamos en este momento? Hablamos de la vieja y la nueva naturaleza, de los yo, hablamos de los bloqueos o las fortalezas mentales, y si esos bloqueos no le colocamos cuidado, les dejamos coger ventaja, pues se convierten en ¿qué? En estados mentales. Hasta allí vamos. Pero ahora vamos a entrar en algo que también debe ser de mucho cuidado, y es cuáles son los grandes interrogantes de la vida. Usted debe tener ya una respuesta clara acerca de estos interrogantes de la vida, porque estos le van a servir para renovar su mente. Dios y mi origen. ¿Usted nos ha hecho la pregunta? Yo creo que todos nos la hemos hecho. ¿Yo de dónde vengo? ¿Vengo del mono o vengo de dónde vengo yo? Porque esas preguntas son importantes que nos las hagamos. Porque si usted no tiene una respuesta clara sobre esos interrogantes, pues ¿qué va a ocurrir? Pues no va a poder renovar su mente. Amén. No va a tener una renovación de su mente. Entonces, es el gran primer interrogante. ¿De dónde vengo? Dios y mi origen. ¿Cuándo fue creada la tierra? No podemos decir la edad que tiene nuestro planeta, mis hermanos. No se desgaste pensando en eso. No vamos a encontrar una respuesta. Porque nadie sabe cuándo fue el principio. La Biblia solamente dice, o solo dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio, mire que así arranca Génesis, el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada ya nos muestra que Dios existía. Es decir, que Dios es eterno. No tiene principio ni fin. No se desgaste pensando en eso porque tal vez no vamos a poderlo entender. Entonces, Dios pudo haber creado, mis hermanos, los cielos y la tierra hace mucho tiempo, hace millones y millones de años. Yo particularmente no coincido con, o no estoy de acuerdo con el postulado de algunos teólogos o estudiosos de la palabra que afirman que la tierra es joven. Esto se llama la teoría de los creacionistas de la tierra joven. Yo no coincido con eso porque pues me hago la misma pregunta que se hacía Gabriela en ese entonces. Y entonces los dinosaurios, ¿dónde están? ¿En qué momento existieron? Entonces, mis hermanos, antes de los días de Adán, es decir, antes de que Adán fuera creado, el planeta sí estuvo habitado. ¿Cómo así, pastor? Pues que eso no me lo han enseñado. Me han enseñado que yo vengo del mono. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto indica que hubo castigo y destrucción entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el verso 2 ya estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué ocurrió entre Génesis 1 y Génesis 1:2? Pues eso lo vemos a la luz de la palabra en Ezequiel. Si quieren, acompáñenme ahí en Ezequiel 28:16, por favor, busquen la palabra de Dios, Ezequiel 28:16. Ocurre algo. Y es que en este tiempo, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, pues hace su aparición Satanás. Y él se convierte en una criatura caída. Y anteriormente él gobernaba en este sistema. Porque Ezequiel 28:16 me dice, a causa de la multitud de tus contrataciones,
fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la tarea de Satanás era cuidar el monte de Dios, pero él fue echado de ese lugar. Y dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces podemos deducir, mis hermanos, que existió un sistema preadámico en este mundo. En otras palabras, pues estuvo habitado por seres y animales que eran un poco diferentes a los que tenemos hoy. ¿Cómo eran esos seres o cómo eran exactamente esos seres, mis hermanos? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí podemos saber que Satanás tuvo que ver mucho con esa destrucción que ocurrió en la tierra entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Por qué? Porque Isaías 45:18 me narra lo siguiente. Por favor, también acompáñeme a leer Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Uy, gloria al Señor por esta palabra, mis hermanos. Génesis 1:1 la hizo y Génesis 1:2 ¿qué? La compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios nunca va a crear algo que se halla en estado de destrucción. Él nunca va a crear algo que se haya en estado de destrucción o desorden. ¿Eso qué quiere decir? Que el desorden y el caos lo trajo Satanás, y de ahí sale el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, pero Dios la compuso. Es algo como hacerse cargo de una casa destruida, donde hay que remodelarla, donde hay que arreglarla para volverla a su estado original. Y cuando Dios hace esto, pues ¿qué ocurre en Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Puede un cristiano creer en la evolución? No es posible creer en Dios, en el Dios de la Biblia y en la evolución del hombre al mismo tiempo. No es posible que usted como creyente crea en el Dios de la Biblia y en la evolución del hombre al mismo tiempo. En la evolución del hombre no hay lugar para Dios. Y claramente se lo voy a explicar. Porque de entrada elimina, mis hermanos, la idea de que la evolución del hombre, lógico, elimina de entrada la idea de que el hombre haya sido creado por él. Entonces, si elimina de entrada esa idea, entonces, ¿qué hay con la humanidad caída? Es decir, que desecha desde el principio la necesidad de un Salvador y la existencia del alma y del espíritu. Porque dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vida, su espíritu. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a los proponentes de la hipótesis de la evolución del hombre, todo lo que existe hasta ahora pues estaba concentrado en un punto muy pequeño, y un día esto explotó y apareció el universo. Yo le pregunto, ¿será posible que de una explosión que se haya producido nosotros hoy experimentemos tanto orden, que veamos tanta belleza, que las leyes naturales no se contradicen, todo lo que observamos en nuestro universo? Mis hermanos, es imposible combinar la evolución del hombre con el cristianismo auténtico. Es como tratar de tirar las piezas de un reloj en una mesa y esperar que ese reloj solo se forme y cumpla su función. Entonces, ¿esto qué nos lleva a concluir? Ya vamos terminando. Esto nos lleva a concluir, mis hermanos, que la mente del hombre no ha evolucionado. Ella fue creada junto con el hombre aproximadamente hace 6,000 años atrás. La Biblia nos revela que el hombre que Dios creó era muy inteligente, capaz de tener comunicación con él, capaz de recibir instrucciones, capaz de hablar. Y esa es la ventaja
de haber sido creados nosotros por Dios, sin ninguna corrupción biológica o genética. ¿Pero qué pasó? Vayamos al meollo del asunto. Este primer hombre creado por Dios solo podía desarrollar todo su potencial mental cuando tenía comunicación con él. Amén. Una comunicación directa con él. Pero al momento de pecar, ¿qué perdió? Perdió esa comunicación directa con Dios. Es decir, su espíritu se vio opacado, y por eso es que nosotros necesitamos de un Salvador. Y hoy nosotros nos comunicamos al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos llegar directamente a Dios. Necesitamos de un intercesor, y ese es Jesucristo. Entonces, ese potencial, mis hermanos, que tenía, menguó. Mis hermanos, ¿cuál es entonces la función del espíritu humano? Muy sencillo. Es el medio que Dios ha dispuesto para hacer posible una relación personal entre el hombre como ser humano y Dios como ser divino. Pero necesitamos de esa renovación de la mente para poder tener esa intimidad con Él. Entonces, la eternidad de Dios, mis hermanos, la podemos explicar en este gráfico, y es que la vida del hombre frente a la eternidad es esa cruz que usted ve ahí al lado izquierdo. Es decir, pasamos por esta eternidad y ni siquiera nos damos cuenta. A veces estamos tan confundidos o tan pendientes de las cosas o del sistema de este mundo que descuidamos el resto. Mis hermanos, el paso por este mundo es breve. Es muy breve. Y necesitamos hacer algo para que muchas personas puedan también recibir esa bendición que nosotros estamos recibiendo en este momento. Y lo otro, para que usted tampoco se desgaste pensando, es que si nosotros sumamos todo el conocimiento de la humanidad frente a la sabiduría de Dios, pues también seríamos un punto perdido en el universo, porque la sabiduría de Dios es grande, es tremenda. Entonces, hay cosas que no vamos a entender, que no vamos a tener explicación para ellas, pero por el momento obedezcamos las que sí entendamos. Las que sí entendemos, obedezcamos esas ordenanzas que Dios ha colocado. Entonces, mis hermanos, hasta aquí me estaba alargando un poco, pero este tema es muy interesante. Dejamos solamente hasta aquí el punto número 1. Entonces, para dentro de 8 días arrancamos con los 6 grandes interrogantes de la vida. Ya vimos los yo que destruyen espiritualmente, las fortalezas mentales, hoy vimos los estados mentales y uno de los 6 grandes interrogantes de la vida, Dios y mi origen.